con el maestro Jaime Hernández. Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras, fundador y conductor de los espacios informativos en su canal de YouTube No Apto para Cínicos y obviamente miembro de esta familia sin censura. ¿Quién mejor que Jaime, que tantos años fue corresponsal para medios mexicanos desde Estados Unidos, sobre todo desde Washington? Permítame que el agua tan necesaria, le ofrezco una disculpa, pero ya no aguantaba. ¿Quién mejor que Jaime para hablar de esto que, perdón, que ocurre en Estados Unidos? Tanto se ve desde Estados Unidos a México como si fuera la torre Eiffel en París, Francia, hacia abajo, hacia México. El primer mundo, a los subdesarrollados mexicanos. Y resulta que si ponemos la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos al nivel de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, hay un abismo. Se dan pasos hacia atrás. Yo creo que estamos hablando de unos 50 años hemos retrocedido en Estados Unidos en relación a los derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Hoy se vota en contra de la decisión de la mujer. Hoy se vota en contra del aborto. Puede uno o no estar de acuerdo con el aborto, pero no podemos, desde mi perspectiva, regatearle el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y eso es precisamente lo que yo entiendo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Mientras que en México la Suprema Corte avanza a pasos agigantados para darle plenitud de derechos a nuestras mujeres. Es, creo, un análisis que se tiene que hacer y le pido su ayuda al maestro Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Pues sí, coincido contigo. Después de casi 50 años, esta decisión de la Suprema Corte supone un durísimo golpe a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y es interesante porque, como tú bien dices, hacia el sur de la frontera sur de Estados Unidos, mientras México avanza poco a poco en la despenalización del aborto, en Estados Unidos parece ser que van en sentido contrario. Hay un proceso de involución que ya afecta en principio a 13 estados con esta decisión. Lo interesante, querido Vicente, es que nada más confirmarse esta decisión del Supremo en Estados Unidos, porque tú sabes que afecta, digamos, a 13, en pocas palabras, las mujeres que vivan en estados donde hay prohibiciones, podrán seguir viajando hacia estados donde sí es factible. Por ejemplo, California sigue siendo un estado donde sí es legal, pero en el caso de estados como Texas, que es limítrofe con México, lo tienen más complicado. Y fíjate lo irónico del asunto, que muchas mujeres de Estados Unidos podían cruzar la frontera hacia México, donde ya se han organizado grupos de apoyo de mujeres mexicanas para suministrarles píldoras antiabortivas. De verdad que es, ¿quién iba a imaginar, no? Que mientras en Estados Unidos las manecillas del reloj no se detienen, no solo se detienen, sino que marchan hacia atrás, México en muchos sentidos avanza en dirección contraria. Y resulta también paradójico porque, por ejemplo, en Estados Unidos, esto te confirma hasta qué punto la Suprema Corte ha perdido contacto con la realidad, porque Estados Unidos siempre ha sido un crisol de razas, de culturas, y hay temas en los que se ha avanzado, por ejemplo, la legalización de la marihuana, incluso con fines lúdicos ya se puede adquirir en ciertos estados. En México poco a poco avanza también, pero en Estados Unidos, donde esto ya, digamos, es cosa del pasado, vuelve la Suprema Corte a meterse en un tema que en muchos sentidos es la agenda del bloque más conservador
con Donald Trump a la cabeza, porque Donald Trump es el gran responsable de haber impuesto jueces, magistrados de corte conservador. Ahora bien, esto, si bien es cierto que representa una marcha involucionista para los derechos de las mujeres, en muchos sentidos ya muchos consideran que esto va a operar en contra del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término y quizá las presidenciales, porque tú sabes que más de la mitad del electorado en Estados Unidos son mujeres, más de la mitad. Entonces, esto supone una llamada de atención a las ciudadanas que siguen votando por el Partido Republicano. Y esto es una poderosa justificación y creo que yo siempre me he grabado desde que me he familiarizado con los procesos electorales en Estados Unidos. Te das cuenta que ahí las elecciones sí que importan y mucho, porque de las elecciones dependen muchísimas cosas, ¿no? Entre otras, esta que acabamos de ver en Estados Unidos. Jaime. Sí, dime. Sí, creo que también es importante decir que bien dices que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anda perdida. Los miembros, los ministros no tienen contacto con la realidad. Que no se nos olvide que hace unos días la Corte Suprema amplió el derecho a portar armas en Estados Unidos, en el país. Tumbó una ley del estado de Nueva York que prohibía llevar armamento en público y ahora va en contra de este derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Una amiga lo acaba de poner en Instagram y me pareció muy interesante cómo ella, con gran ironía, con gran sarcasmo, decía: un gran día para los derechos humanos. Un día el tribunal tumba el derecho al aborto y otro día el tribunal amplía el derecho a portar armas en el país. Si lo hacen dizque para salvar la vida de bebés, lo de limitar el derecho al aborto o tumbar el derecho al aborto, que alguien me explique por qué con tantas muertes en el país en donde hay tantos asesinatos con armas de fuego, armas de asalto, en donde hay masacres, pues el tribunal sigue aferrado, el Tribunal Supremo, el máximo tribunal del país, me refiero a Estados Unidos, sigue aferrado a estas contradicciones muy del Partido Republicano, muy de corte conservador, Jaime. Sí, y fíjate que es un ambiente, ¿cómo describirlo? Es un ambiente abigarrado, contradictorio, y esto te habla del cúmulo de contradicciones que se agolpan sobre el escenario político de Estados Unidos. Contradicciones que te hablan del caos que se está viviendo en Estados Unidos. Por ejemplo, la Suprema Corte hoy da un revés a esta legislación que afecta a la inmensa mayoría de las mujeres. Por otro lado, como tú también dices, la Suprema Corte también favoreció a las leyes que imponen, que no quieren control de armamento, pero también hoy la Cámara de Representantes aprobó una ley que ya pasó también por el Senado, solamente que falta que la promulgue Joe Biden. Es una legislación que se llama Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, que lo que busca es tener un mayor control sobre la compraventa de armas, va a haber mayores restricciones. Y entonces tú dices, a ver, por un lado la Suprema Corte está yendo en una dirección que ya no se corresponde a la realidad, y hoy mismo la Cámara de Representantes, esto ya había pasado en el Senado y ahora falta que pase por la firma de Joe Biden para que se proclame, respalda y da la luz verde a una ley que había tardado más de 30 años para aprobarse en el Congreso. Entonces, aquí te das cuenta cómo está Estados Unidos inmerso en un mar de contradicciones, en donde la Suprema Corte está tirando para su lado, porque ahora mismo tú sabes que la composición de la Corte está completamente desbalanceada. Son muchos más los magistrados conservadores que los de corte centro progresista.
Entonces, es realmente de esquizofrenia. Es una esquizofrenia la que se está viviendo en Estados Unidos. Y claro, esto por el momento favorece las perspectivas del Partido Demócrata, que dice, no, después de esto vamos a arrasar con ustedes en las elecciones de medio término. Yo no estoy tan seguro porque sigue ahí pendiente el tema de la economía que no levanta cabeza, pero bueno, a lo mejor esta decisión de la Suprema Corte se convierte efectivamente en un revulsivo que permite agitar de nueva cuenta las bases demócratas y sobre todo la base electoral también. Lo que acabas de decir, querido Jaime, para cerrar, si escuchan muchos ruidos es porque literalmente estoy transmitiendo en una intersección en donde pasan lo mismo autobuses que pipas, que autos arreglados, pero mi querido Jaime, para cerrar eso, en un descuido, y a pesar de, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto lo digo, a pesar de que Barack Obama, Michelle Obama, la vicepresidenta Kamala Harris, el propio Joe Biden se han pronunciado, y creo que con justa razón, amargamente, sobre la decisión de la Corte, podría ser esta decisión de la Corte lo que por ahí le salve la reelección a Joe Biden. Nada Exacto. Más pensando en temas rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Porque ya veo, por ejemplo, un bloque de gobernadores, Oregon, Washington y el muy liberal California, que están haciendo un bloque para protegerse. Sigue siendo legal la interrupción del embarazo en Nueva York, en Illinois, y veo que muchos están diciendo, y si no se ponen las pilas los ciudadanos, llega Trump y la cosa se va a poner peor. Fíjate la narrativa ya, ¿no? Y no estoy diciendo que estén equivocados o no, ni siquiera le estoy dando mi opinión. Simple y sencillamente le estoy diciendo que creo que con su visión tan conservadora y despegada de la realidad de los ministros de la Suprema, le estarían haciendo el favor que necesitaban a los demócratas con un presidente que no prende rumbo a las elecciones. Y en un descuido, ni siquiera con Joe Biden, tan mal candidato y hoy tan mal presidente candidato, los demócratas podrían aspirar a ganar porque la gente diga, pues voy a votar demócrata a pesar de todo, para evitar que sigan estas decisiones y peor con Trump en la presidencia. Así es, coincido completamente contigo. Yo creo que, ya ves que generalmente existe esta expresión en los procesos electorales de Estados Unidos que dice la famosa October Surprise, la sorpresa de octubre, ¿no? Siempre se mira al mes de octubre, cuando hay ese año electoral, como el mes en que salen las sorpresas que pueden inclinar definitivamente el fiel de la balanza. Estamos apenas en junio. Y las elecciones ya son en octubre. Esta puede ser muy bien la sorpresa de junio que esperaban los demócratas para recuperar terreno de cara a las elecciones de medio término, pero también de cara a las presidenciales, como tú bien dices, ¿no? Así es que, qué irónico, ¿no? Del asunto, Donald Trump y el Partido Republicano, el sector más extremo, la derecha, que pensaban que tener el respaldo de jueces conservadores en la Suprema Corte iba a ser su gran ventaja, pues ahora resulta que quizás se convierte en su gran desventaja. Así es que fascinante lo que está pasando, Vicente, fascinante lo que está ocurriendo en estos días, pero en términos de teoría marxista, perdón, a mí me educaron en teoría marxista cuando yo acudí a la universidad, siempre se decía que ten cuidado y observa cuando las contradicciones empiecen a acumular, porque de este cúmulo de contradicciones dependen que algo colapse, ¿no? Y yo las contradicciones que estoy viendo en Estados Unidos me resultan realmente, son síntoma de que las cosas pueden cambiar, no sé si en el corto plazo, pero sí en mediano plazo sí que pueden ocurrir. Así es, pero ojo, también nada más para cerrar, y puede resultar un tema para próxima conversación, mi querido Jaime, hago eco de lo que dice Norman Pearl, amigo de Sin Censura, asiduo miembro de las mesas de diálogo, quien en Twitter dice gravísimo
el estado de salud mental del presidente Biden en Estados Unidos, porque Joe Biden en algún momento, en un encuentro con la prensa, pone hacia el público, hacia la prensa, una serie de indicaciones de su equipo. Por ejemplo, entre al cuarto Roosevelt y diga y salude a los participantes, tome su asiento, de algunos comentarios breves por 2 minutos, que se va a ir la prensa, le hace una pregunta a Liz Schuller de la AFL-CIO, de los sindicatos. Liz va a estar virtualmente, le agradece a los participantes, se retira. Si eso le tienen que escribir al presidente de Estados Unidos, y luego los dislates que ha tenido y los notorios lapsus y lagunas, ojo con lo que está pasando con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y su salud mental. Y para aquellos que me dicen, oye Vicente, ¿cómo puedes estar a favor del aborto? Son niños, son bebés los que están matando. Bueno, ¿cómo se puede estar a favor de las armas de fuego, en el sentido de esta ambivalencia, esta contradicción en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos? Con las armas mataron a decenas de niños en una escuela primaria allá en Texas. ¿Ya se les olvidó? No. Yo puedo estar no de acuerdo con el aborto, pero estoy a favor 100% de que sea la mujer la que decida sobre su cuerpo, y no yo ni un señor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal de YouTube, para que te siga en Twitter y obviamente para que esté al pendiente de lo que publican en la Jornada Sin Fronteras, querido Jaime? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, invito a la gente que por favor se siga sumando a este espacio de No Apto para Cínicos. Bueno, desde este espacio de Sin Censura los invito a que por favor se sumen a nuestro espacio también de No Apto para Cínicos. Búsquenos en YouTube, No Apto para Cínicos, denle a la campanita, esta pegatina de suscribirse. También síganos a través de nuestras cuentas, a través de mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también les pido que nos sigan a través de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada, donde seguimos muy puntualmente todo lo que está ocurriendo. Hoy precisamente hablamos de esta historia, de cómo desde la frontera mexicana se puede convertir en tabla de salvación para mujeres, sobre todo en el estado de Texas, que ya no podrán abortar, pero que podrán cruzar la frontera con México para decidir sobre su propio cuerpo. Muchas gracias, querido Vicente, que te la pases muy bien este fin de semana, trata de descansar, pórtate bien, por favor, te lo pido, y nos vemos la semana que viene. No prometo esas terribles cosas que me pides, mi querido Jaime. El que se venga a portar bien a la vida. Mi querido Jaime, te mando un abrazo, cuídate. Venga, adiós. Adiós. Déjeme saludar también